Amén. Pueden tomar asiento. Cuando tu fidelidad pone tu vida en peligro. Cuando tu fidelidad pone tu vida en peligro. A veces pensamos que nuestra fidelidad a Dios nos va a blindar en contra de los peligros en este mundo. Pero te tengo mala noticia en esta mañana. En la palabra de Dios no hay un verso que dice así: a los fieles no les pasará nada. No hay ni un solo verso en la Biblia que nos garantiza a nosotros que no vamos a pasar por malos ratos aquí en este mundo. De hecho, la Biblia sí nos advirtió que en el mundo seríamos perseguidos por causa de nuestra devoción a Dios. Pablo dice en 2 Timoteo en su capítulo 3, verso 12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Biblia hace mucho énfasis en las tribulaciones, en las aflicciones por las cuales el cristiano va a pasar aquí en este mundo por causa de su devoción, por causa de su fidelidad a Dios. Muchos de los hombres de Dios en los tiempos bíblicos se han visto en grandes peligros y otros hasta han perdido su vida, no porque ellos hayan hecho cosas indebidas, sino porque ellos se habían determinado en ser fieles a Dios, cueste lo que cueste. Pero como dije en el cierre de mi mensaje el domingo pasado, Dios nunca deja solo a los suyos cuando deciden serle fieles, aún a costa de su propia vida. Y eso es lo que nos confirma una vez más el relato del capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel, a pesar de ser un cautivo en Babilonia, desde su llegada en aquel lugar, Daniel ha estado desempeñando un papel bastante importante. Él desempeñó un papel importante durante el reinado de Nabucodonosor. De hecho, él llegó a interpretarle 2 sueños. El primer sueño ni siquiera el rey se había acordado del sueño que tuvo. Y Dios usó a Daniel para acordarle el sueño y también darle la interpretación de ese sueño. También Daniel le interpretó un sueño al hijo de Nabucodonosor que le sucedió a él en el trono, a Belsasar. Pero también en el reinado de Darío las virtudes de Daniel se hicieron notar. Pero Daniel no solamente se destacaba por esos dones extraordinarios que Dios le había dado a él. También Daniel era conocido por su integridad, por su devoción y por su lealtad a Dios, a tal punto que su fidelidad llegó a convertirse en su mayor peligro. Ustedes saben que estamos en un mundo que es contrario a nosotros, un mundo que es contrario a Dios, que es contrario a su palabra. Por eso es bastante hostil al pueblo de Dios, a aquellos que viven una vida de devoción al Dios del cielo. Y por causa de esto, todos aquellos que deciden serle fiel a Dios tienen por seguro que van a pasar por malos ratos en este mundo. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana a través de la vida de Daniel, como está relatado en este capítulo 6. El rey Darío, para poder tener un mayor control de su reino, decidió constituir a 120 sátrapas y poner a 3 gobernadores sobre ellos. Y Daniel era uno de esos gobernadores. Los sátrapas tenían que rendirle cuenta a esos gobernadores de todo lo que ellos hacían. Pero el rey Darío estaba observando a Daniel y vio que había un espíritu superior en Daniel. Daniel se comportaba tan bien, Daniel se manejaba con tanta integridad. El rey no se conformó con tenerlo a él solamente como uno de los gobernadores en Babilonia. Él pensó en poner a Daniel sobre todo el reino en aquel entonces. Pero tú sabes que cuando el cielo decide exaltar a una vida, el infierno la va a querer destruir. Ese pensamiento del rey Darío no le agradó a los otros
gobernadores. Por eso ellos empezaron a buscarles tropiezo en Daniel. Pero la Biblia dice que Daniel se comportaba tan bien, ellos no pudieron hallarle falta alguna, por más que se la buscaran. Y cuando la Biblia te dice esto acerca de un hombre de parte de sus enemigos impíos, tú puedes tener plena certidumbre que la cosa era así. Porque si hay algo que el impío, si hay algo que los enemigos de la iglesia o del pueblo de Dios saben hacer, es hallarle falta a aquellos que le sirven a Dios. El mundo siempre está con su dedo acusador a los hijos de Dios, aunque no conozcan a plenitud las enseñanzas del evangelio, las enseñanzas del cristianismo, pero sí ellos saben notar las faltas en alguien. Desde que alguien está caminando de una manera que no es conforme a Dios, viene el impío y le señala y le dice: pero ¿acaso tú no eres cristiano? Pero sorprendentemente esos hombres, por más que le buscaban falta en Daniel, con su corazón lleno de envidia en contra de él, ellos no pudieron hallarle falta alguna. Mis hermanos, ese testimonio era un testimonio grande. Quiera Dios que esto nos pase a nosotros. Quiera Dios que esto te pase a ti, que tú busque con qué acusarte, que tú pasa todo su tiempo observando tu vida, porque podemos tener por seguro que esos hombres observaban con toda minuciosidad la vida, el caminar de Daniel a diario, pero aún así ellos no pudieron hallarle falta. Ojalá que tú y yo en esta mañana que estamos aquí podamos obtener un testimonio así de parte de aún de aquellos que nos aborrecen a nosotros. Eso nos recuerda a Job, que Satanás rodeaba su vida, rodeaba su casa buscando cómo hacerle daño a Job. No pudo hacerle daño, de tal manera que él tuvo que ir a la presencia de Dios a buscar un permiso. Ojalá que también, y esto también es un gran reto para los funcionarios de hoy, y no solamente para los funcionarios de hoy, aún para los líderes de las iglesias locales de hoy, que sus enemigos, hombres impíos, se pongan a buscarle falta y no le hallan ninguna. Yo tengo por cierto que muchos de los líderes de hoy no podrían soportar un escrutinio así. No podrían pasar un examen de esa magnitud, que sus enemigos. Ahora, si estamos hablando de nosotros, los hermanos en Cristo, que podremos, conociendo la lucha que el ser humano tiene en la carne, podemos ser un poco más considerados, pero el impío no sabe de eso, no sabe de tenerle consideración, porque es falta que le está buscando a esa persona y no le encuentra. Muchos de los líderes de hoy no pudieron soportar ese examen. De los funcionarios públicos ni hablar, porque ellos son famosos por su corrupción. Pero Daniel sí se manejaba con integridad en la administración pública, porque Daniel estaba a cargo de una administración pública en Babilonia. Porque no estamos hablando del reinado o de la monarquía en Israel, en Jerusalén, de donde venía Daniel. No, estamos hablando que Daniel era un administrador o un funcionario público en una tierra pagana, y aún así Daniel se mantenía íntegro. Daniel procuraba marcar la diferencia, e incluso esto fue lo que más le molestó a esos hombres, porque tú sabes que no es fácil cuando tú tienes la corrupción en tu corazón. Tú quieres hacer las cosas a tu manera, tú quieres aprovechar de tu puesto, pero tú tienes un compañero tuyo a tu lado que no va a actuar de la misma manera que tú. Entonces esa luz que está en esa persona va a ser un problema para ti. Por eso esos hombres no querían saber de Daniel. Y ahora, para el colmo,
el rey Darío estaba pensando en ponerlo a él sobre todo el reino, donde él iba a tener mayor poder todavía. Él iba a tener poder sobre ellos. Y sobre todo él sabía que ellos estaban haciendo ciertas cosas raras. Ahora, siendo superior a ellos, quizás pudiera haberlo llamado a cuenta. Por eso estaban dispuestos a hacer lo que fuera para impedir que Daniel llegara a ser puesto como, sobre todo el reino, como lo estaba pensando el rey Darío. Pero ni ellos, a pesar de todo lo que ellos habían hecho para encontrarle tropiezo en Daniel, ellos terminaron convenciéndose de su integridad en la administración pública y de su lealtad a Dios bajo la circunstancia que fuera. Pero ya que ellos estaban determinados en hacerle mal a Daniel, lo que ellos decidieron, o la brillante idea, o la diabólica idea, mejor dicho, que les llegó a ellos, era usar la propia fidelidad de Daniel como un arma en contra suya. Ellos sabían que este plan sí se iba a dar. Tenían toda la seguridad de que ese complot iba a funcionar, porque ellos conocían a Daniel. Ellos sabían que si decidieran usar la fidelidad, la lealtad de Daniel a su Dios como arma en su contra, Daniel no iba a tener escapatoria, porque ellos saben que por lo que fuera que le fuera a pasar a Daniel, Daniel no iba a dejar de serle fiel a Dios. ¿Esto te pasaría a ti? Que después del enemigo haberte examinado tanto y termina con la conclusión de que de la única manera que puede lograr su plan maléfico en contra tuya es usando tu fidelidad a Dios como un arma en contra de su vida, como esos hombres decidieron hacer ante la imposibilidad de encontrar una falta verdadera en Daniel. Ellos montaron ese plan macabro. Ellos le pusieron una trampa a Daniel usando su fidelidad. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos fueron a donde el rey Darío a persuadirle a él que promulgara un edicto que dijera que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera del rey sea echado en el foso de los leones. Y esos hombres eran tan mentirosos, le dieron al rey que eso era un acuerdo entre todos los gobernadores, cuando en realidad Daniel ni siquiera sabía nada acerca de eso. De hecho, era un complot en contra de su vida. Eso era cosa de ellos dos. Daniel no tenía absolutamente nada que ver con eso, y no había manera de que Daniel fuera a ser parte de ese plan. Porque Daniel, como un hombre fiel a Dios, como un hombre leal a la palabra de Dios, de ninguna manera terminaría honrando a un hombre o haciéndole petición a un hombre en lugar de su Dios por un espacio de 30 días. Esto para un hombre devoto a Dios, para un hombre que sabe que no puede vivir sin Dios, que depende de Dios, esto es prácticamente decir que tú le vas a quitar la vida a esa persona. Pedirle a un hombre de Dios, impedirle a un hombre de Dios orarle a su Dios por un espacio de 30 días. Y el rey Darío, como ya que esos hombres eran hombres codiciosos, cuando de poder se hablaba, Darío ni pensó las cosas y se puso de acuerdo, le dijo sí a esos hombres. Pero la cosa no se quedó ahí. Esos hombres le dijeron a él: tú sabes cómo es la cosa aquí en Persia. Cuando el rey promulga un edicto, ese edicto no puede ser alterado, no puede ser abrogado después de que el rey lo haya firmado. Así que fírmalo. Lo que estamos hablando ahí no va a ser algo de boca, va a tener que ser algo escrito. Escríbelo, aquí está, y fírmalo para que no pueda ser abrogado.
conforme a la ley de Media y de Persia. Así reafirmó el edicto y la prohibición sin saber cuál era la verdadera intención de esos hombres. Pero la Biblia dice que cuando Daniel escuchó acerca de ese edicto, esto no le dio ni frío ni calor a Daniel. Daniel no le prestó ni la más mínima atención al edicto del rey. Dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora hay algo que yo quiero que tú entiendas. Daniel no era esa clase de creyente orgulloso y presumido que hacía las cosas solo con el fin de provocar y para impresionar a los demás. Daniel no hizo lo que estamos leyendo aquí con el propósito de presumir, con el fin de impresionar o para hacerle ver a esos hombres o al mismo rey Darío que él no le cogía presión a nadie. No. Esto, orar 3 veces al día, era un hábito para Daniel. Eso era una costumbre. Dice la Biblia cómo lo solía hacer antes. Hay muchas personas que hacen las cosas para que otro vea. Durante el COVID-19 hay muchas personas que se pusieron a hacer cosas. No era para honrar a Dios. No era por amor a Dios. Era solamente para provocar a las autoridades y para hacerle ver a otros que ellos eran hombres y mujeres valientes. Por eso en ese momento se ponían a hacer cosas religiosas que nunca habían hecho antes. Incluso hay gente que con luchas y dificultades que ellos se congregan. Pero cuando no se podía congregar, que ellos estaban con ese afán, esa cosa, no era porque eso le interesaba mucho, era solamente para estar en el can. Hay muchos en el pueblo de Dios que son así, que hacen las cosas para que otro vea. ¿Y cuántas veces tú has escuchado? Di tal cosa para que el diablo oiga, haz tal cosa para que el diablo vea. Tú no tienes que hacer nada ni decir nada para que el diablo vea o oiga. Lo que tú tienes que limitarte a hacer es vivir la vida que Dios quiere que tú vivas para su gloria. Ahora de una manera u otra el enemigo va a ver, porque si algo que él sabe hacer es observar la vida de nosotros a través de sus agentes, a través de los demonios. Daniel no tenía que hacer nada para hacer ver a la gente allá en Babilonia. Ya ellos estaban observando su vida. Ellos tenían tiempo observando la vida de Daniel. Ellos habían escuchado acerca del trayectorio de Daniel desde Nabucodonosor hasta Darío. Ya en ese relato, Daniel ya era un hombre viejo. Daniel llegó a Babilonia desde su juventud. Sabían quién era Daniel. Los escritos estaban ahí. Y sus contemporáneos también sabían quién era Daniel. Sabían que era un hombre devoto a Dios. Incluso precisamente por eso decidieron usar eso en su contra. Él no tenía que hacer nada para que nadie viera. De hecho, fue esa preparación en el silencio que le capacitó para mantenerse firme ante esa amenaza pública. Fue porque tenía una vida de comunión con Dios, porque tenía hábito de buscar a Dios en oración, a pesar de sus ocupaciones. Daniel era un hombre ocupado, era un funcionario público, pero eso no impedía que Daniel orara a Dios 3 veces al día. Ese es un reto para ti, es un reto para mí. ¿Cuántas excusas tenemos muchas veces para no orar, para no buscar la presencia de Dios? Nos dejamos envolver en los afanes y a veces ni siquiera es por los afanes. Yo soy del que pienso que una vida ocupada ayuda al creyente a organizarse más.
Le ayuda a administrar mejor su tiempo. Porque a veces, cuando no hay muchas ocupaciones, hasta para tú orar o para tú leer la Biblia, dices, bueno, lo haré ahorita. Lo haré ahorita. Pero cuando tú sabes que tú eres una persona con muchas ocupaciones, tú tienes un tiempo para esto. Tú no vas a negociar ese tiempo, porque tú sabes que si tú dejas pasar ese tiempo, fácilmente no vayas a encontrar otra oportunidad para hacerlo. Pero cuando tú tienes tiempo de sobra, tú dices, bueno, ahorita. Y así pasa el día, pasa la semana, pasan semanas, pasan meses y el ahorita sigue. Pero a pesar de la ocupación de Daniel, esto no era un impedimento para él para buscar a Dios, para orar 3 veces al día. Ahora, del tiempo que duraba haciéndolo, la Biblia no lo registra, no lo sabemos, pero oficialmente él tenía 3. En la mañana, en la tarde y en la noche, este hombre oraba a Dios. Pero sabemos que Daniel no oraba a Dios solamente en esos momentos que él se arrodillaba. Porque el hombre que vive en comunión plena con Dios siempre está en actitud de oración. Aún en sus ocupaciones vive hablando con Dios. Pero hay un momento especial, hay un tiempo oficial que se aparta para buscar el rostro del Señor, ya que nosotros dependemos de Él. La sabiduría que Daniel tenía había venido de Dios. Ese espíritu superior que había en Daniel era el mismo Dios que lo había puesto en él para un propósito suyo. Daniel estaba claro acerca de esto, que esas virtudes que él tenía venían de Dios, y esas virtudes podían ser usadas de la manera correcta mientras se mantenía en comunión con el Dios del cielo. Como vemos, Daniel no solamente tenía dones extraordinarios, él tenía también un buen testimonio. También él tenía un carácter conforme a Dios. No, Daniel no era como muchos que lo único que tienen son los dones. Eso es lo único que tienen para presentar. Eso es su carta de presentación. Pero cuando se habla de vida cristiana, cuando se habla de carácter cristiano, no tiene nada que presentar. Tú agarras a muchos cristianos de hoy y tú los pones en un puesto público. Ellos dan para salir siendo más corruptos que los mismos funcionarios impíos. Que los mismos funcionarios impíos. Hay ciertos lugares, ciertas empresas, los más carpetosos, los más problemáticos son los cristianos. Los cristianos. Porque hay muchos cristianos que entienden, porque ellos son cristianos, hay que aguantarle todos sus caprichos. Hay que tenerle un cierto respeto que ellos no han ganado. El respeto se gana. Ellos nada más quieren que por ser cristianos automáticamente hay que tenerle en estima. Por eso se comportan de cualquier manera y que nadie les diga nada, porque es hijo de Dios, porque es hijo del rey. Y por eso muchas veces no paran en un trabajo. Van de trabajo en trabajo, los botan porque no hay quien los aguante. Atento a que son cristianos. Y después de esto, y le quieren sacar provecho a la situación. Dicen, bueno, parece que Dios no quiere que yo trabaje. Dios quiere que yo le trabaje a tiempo completo a Él. Dios quiere que yo esté envuelto en su negocio. En vez de fijarse de que el problema está en su conducta. El problema está en su carácter. Es porque nadie, no es Dios, es nadie que le aguanta. Hay cristianos que son insoportables, sobre todo en este sistema pentecostal. Quizás tú dirás, pero ¿qué tiene el pastor con los pentecostales? Yo no tengo nada con los pentecostales, pero yo conozco mucha maña. Ese es el problema. Yo conozco mucha maña de los pentecostales. Mucha maña. Después, no, Dios no quiere que yo trabaje. Y se lanzan, ya tú sabes, con la misma actitud, el mismo carácter, ahora a hacer daño al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Daniel tampoco se mantuvo orando como él lo solía hacer, porque no respetaba al rey. No era por eso que él lo hacía. Daniel sí respetaba al rey, pero tú tienes que saber, cuando el hombre te pone a elegir entre
tu lealtad a Dios o tu lealtad al hombre, debes de saber que la lealtad a Dios va por encima de la lealtad al hombre. En Hechos 5:29, cuando le habían prohibido a los apóstoles anunciar las buenas nuevas, ellos no le hicieron caso a esa gente. Y cuando le preguntaron a él, pero no les habíamos mandado estrictamente que nos enseñaran en ese nombre. Y ahora ustedes están llenando a Jerusalén con esa doctrina. ¿Qué hay que hacer con ustedes? La respuesta de los apóstoles fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La lealtad a Dios, la obediencia a Dios va por encima de la obediencia a los hombres. Si tu obediencia a Dios tiene que llevarte a serle desobediente a los hombres, que así sea. Lo repito, si tu obediencia a Dios tiene que llevarte a ser desobediente a los hombres, que así sea, porque el mismo cielo te va a respaldar a ti. El mismo cielo te va a aplaudir. Si la palabra de Dios nos manda a nosotros a respetar a las autoridades, nos manda a someternos a las autoridades, pero esto tiene un límite. Cuando las autoridades quieren ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones, cuando las autoridades quieren interferir en nuestra devoción a Dios, esto no se puede permitir. Ahí sí, con mucho gusto, a cuesta de lo que sea, hay que desobedecer. Hay que desobedecer. Aunque no es un desobedecer para demostrar una falta de respeto a esa autoridad. No es esto que Daniel estaba haciendo. Daniel no le estaba faltando respeto al rey Darío, aunque sí, esos hombres, para ellos seguir con el plan que habían tramado en contra de Daniel, esa va a ser la palabra de ellos, a decirle al rey que ese judío, ese deportado, ese cautivo, no te respeta a ti. Ya que ellos sabían que a ciencia cierta Daniel se iba a mantener orando como él lo solía hacer. Ellos nada más estaban esperando el momento, porque ellos sabían que Daniel lo iba a hacer. Ellos sabían que la fe de Daniel era indomable. Cuando encontraron a Daniel orando, eso no fue una sorpresa para ellos. Nada más ellos sabían que Daniel lo iba a hacer. Ellos estaban esperando el momento solamente para tener la prueba con la cual ir delante del rey para acusar a Daniel. Y ellos la encontraron. Ellos le encontraron a Daniel orando a su Dios como lo sería hacer. Y no perdieron tiempo. Fueron de una vez ante el rey Darío a decirle: ¿no has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios un hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Y el rey respondió: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Porque todavía el rey no estaba al tanto de lo que estaba pasando, pero tampoco era un inocente, porque el rey fue víctima de la vanidad de su propio corazón. Era porque era un vanidoso, porque le gustaban los halagos. Al rey le gustaban los halagos. A la gente le gustaba ser honrado. Mientras más dominio tenían, mejor. Nunca se saciaban de poder. Y esos hombres usaron esto para lograr su fin. Él le dijo sí. Eso fue así. Entonces ellos le dijeron: pues hay problema, porque uno de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
Ahí fue que el rey se dio cuenta de que todo era una trampa puesta contra Daniel. Ahora fue que el rey desayunó. Ahora fue que entendió qué era lo que estaba pasando. Y dice la Biblia, en el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Le pesó por diversas razones. Le pesó porque se dio cuenta que se dejó usar. Se dio cuenta que metió la pata. Se dio cuenta que fue víctima de la vanidad de su corazón. Le pesó porque le tenía mucha estima a Daniel. Él respetaba a Daniel. Él lo amaba, él lo apreciaba. Sabía que Daniel era un hombre de Dios. Que Daniel era un hombre que se portaba bien. Ya ustedes saben cuál era su pensamiento para con Daniel. Era subirlo de rango. Era promoverlo a él. Pero te repito, en esta mañana, cuando el cielo quiere exaltar a un hombre, el infierno lo va a querer destruir. Cuando Dios está pensando en promoverte a ti, el infierno está pensando en cómo hundirte a ti. Porque el infierno no quiere que los hijos de Dios prevalezcan. Pero ¿sabes una cosa? El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 16 que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No prevalecerán contra los suyos. Los propósitos de Dios se darán. Lo quiera Satán o no, se oponga o no, haga lo que haga, los propósitos de Dios se cumplirán. Darío se dio cuenta que había hecho un gran daño sin saberlo. Así hay muchas personas, por causa de sus malas conductas, terminan siendo usadas por el diablo para hacer daño a otros sin que ellos se den cuenta. Hay gente que son peligrosas sin saber. No porque sean peligrosas en sí, sino que hay actitudes que ellos tienen que Satanás las va a usar para hacer daño. Y ellos ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Esos hombres se aprovecharon de la vanidad del corazón de Darío para hacerle daño a Daniel. Ahora Darío se siente avergonzado. Por eso hay que pensar las cosas antes de. Cuando alguien te viene, tú que estás en una posición de liderazgo, sea como padre, como esposo, como un líder en la iglesia, como pastor, cuando el otro te viene con una idea, tú tienes que analizar antes de. Porque a veces hay gente que te vienen con algo, con segundas intenciones. Nada más te presenta eso delante, tú no sabes lo que hay detrás. Tú no sabes con qué propósito te está diciendo esto. Tú tienes que tomar tu tiempo, tienes que orar, tienes que analizar antes de dar visto bueno acerca de esto. Porque si no, fácilmente puedes caer en una trampa. Me imagino a Darío. Darío quisiera dar con la pared, darle a la pared con su cabeza. Que a veces uno lo hace así y dice, wow, Dios mío, qué tonto fui. Darío se dio cuenta que era un tonto. Se dejó usar por esos hombres malvados para hacerle daño a un hombre que él sí estimaba. Que un hombre que sí apreciaba. Un hombre que era valioso para su imperio. Daniel era valioso. Por eso, a pesar de ser hijo de cautivo, eso no fue problema para él ser destacado en Babilonia. Porque cuando Dios está con un hombre, se destaca en todo lugar, en todo tiempo y bajo la circunstancia que sea. Porque la presencia de Dios en nosotros nos lleva a marcar la diferencia en todo lo que hacemos. Es con ese propósito que el Espíritu Santo vive en nosotros. Es por eso Jesús dice que somos la luz del mundo. La luz. Es imposible que una luz esté brillando y que el otro no la vea. Es imposible. Por eso aquel
que es cristiano, que es hijo de Dios, donde quiera que vaya, de una forma u otra, se va a destacar, va a sobresalir, porque el mundo vive observándonos. Y en un momento dado dice, pero espérate, como que hay algo diferente en ese hombre, hay algo diferente en esa mujer. No se comporta como los demás, no habla como los demás. Es un hombre que hasta sus palabras las mide. Es un hombre prudente, un hombre que respeta. ¿Eso te pasa a ti? ¿En tu trabajo? ¿Un hombre de trabajo? ¿Eso te pasa a ti? ¿Eso te pasa a ti? Aun cuando tú estás viajando en un vehículo. ¿Eso te pasa a ti? Que el que te está observando y diga, hay algo diferente. No sé qué es, pero hay algo diferente. Y cuando tú vienes a decir que tú eres cristiano, dices, pues yo lo sabía. Yo sabía. Porque hace tiempo que yo te estaba observando, me daba cuenta, me estaba dando cuenta que había algo diferente en ti. Por eso, Darío apreciaba a Daniel. Y debido al aprecio que le tenía a Daniel, dice la palabra de Dios que Darío hizo todo lo posible para ver cómo pudiera librar a Daniel. Él trabajó hasta la puesta del sol, porque ya en la tarde o tardecita ya había que ejecutar a Daniel. Había que llevar a Daniel al foso de los leones o echarlo a él en el foso de los leones. El rey pasó el día buscando una alternativa, buscando cómo podía librar a Daniel. Pero el edicto era inalterable, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Pero también la mano de Dios estaba en el asunto. Porque si Dios hubiera permitido que Darío encontrara una oportunidad para librar a Daniel, la gloria se quedaría para Darío. Y Daniel se sentiría también comprometido con Darío. Mañana, aunque claro que sí, él tenía compromiso con Darío, pero después de un acto así, si Darío hubiera logrado librar a Daniel, Daniel se quedaría más comprometido todavía. Daniel entendería que le debe la vida a Darío. Dios se quedó tranquilo, dejando que Darío agotara todos sus recursos para él glorificarse, porque no hay mejor escenario para Dios glorificarse que después que los hombres hayan agotado todos sus recursos. La impotencia del hombre exalta la gloria, el poder y la majestad de Dios. Repito, la impotencia del hombre exalta la gloria, el poder y la majestad de Dios. Cuando el hombre se siente impotente, es ahí que Dios se glorifica. Todo el mundo tendrá que reconocer quien lo hizo fue Jehová, que eso no lo hizo el hombre, fue Jehová quien lo hizo, que le demos a él toda la gloria. Por eso a veces Dios se queda tranquilo dejando que el hombre corra aquí, corra allí, rompa la cabeza aquí, tropiece allí, para que al final se dé cuenta, bueno, ya yo no tengo más recursos. Y ahí le dice, ok, ahora voy yo. Ahora me toca a mí. Me toca a mí. Porque mientras el hombre tiene recursos, si Dios viene y obra a su favor, ahorita no va a reconocer que fue Dios. No va a reconocer. Por eso Dios tiene que dejar que los recursos se agoten. Los recursos de los hombres se agoten. ¿Cuántos hombres que no tenían nada de esperanza y Dios intervino a favor de él y aún así no le agradece? Cuanto más si Dios interviene cuando el hombre tiene suficiente o tiene recursos de sobra, no le va a agradecer a Dios. ¿Se acuerdan de lo que le conté acerca de un hombre
que empezó un negocito, un ventorrillo, y después de un tiempo el negocio creció y una persona que fue a comprar le dijo: pero Dios te ha bendecido a ti, porque mira, yo me acuerdo cómo tú empezaste y mira cómo tú has crecido. Y él dijo: Dios, fue que yo me fajé, eso es mi sudor. Imagínate, es que mientras el hombre se ve con recursos, no le va a agradecer a Dios si Dios interviene. Dios deja que el hombre toque fondo para él intervenir. Porque el hombre por naturaleza es malagradecido. Por naturaleza el hombre es ingrato. Dios tiene que dejar que se vea sin salida para ir a aparecer y decir: yo te voy a mostrar la salida. Te voy a mostrar la salida. Dios tiene que permitir que todas las puertas se le cierren para que aparezca después con la llave. Porque de todas las puertas cerradas, Dios tiene la llave. Dios tiene la llave. Dios tiene una llave universal. Esa llave abre todas las puertas. Por eso, aunque tú sientas que tú estés dentro de un cuarto cerrado, que tú no ves cómo tú vas a salir de ahí, no te preocupes. Dios tiene la llave. Tu Dios tiene la llave. Al tiempo que Él determina, Él aparecerá y abrirá esa puerta. Él tiene la llave. No hay puerta cerrada que Dios no abra. No hay situación difícil de la cual Dios no pueda sacar a los siervos suyos. Él sí permite que sus siervos se vean en peligros, pero nunca los deja solo en medio del peligro. Su presencia siempre está con ellos. Dice el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y el mismo Darío, cuando se dio cuenta que no pudo hacer nada porque estos hombres estaban ahí encima de él, me imagino que Darío reunió su consejo para ver qué se podía hacer, pero no pudo hacer nada porque esos hombres estaban ahí. Rey, cuidado, cuidado. Eso nunca se ha visto en Media y en Persia. Eso nunca se ha visto. Después de una ley haber sido firmada por el rey, y de que abrogarla, no, eso no se puede pasar. Eso no puede pasar. Así que eso va. Lo único que le queda a ese hombre es ser echado en el foso de los leones. Yo lo siento, señor rey. Fuiste tú que firmaste el edicto con tu puño y letra. El rey, al darse cuenta de su impotencia, a pesar de ser un rey pagano, oigan lo que dijo ese hombre. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo, a quien tú continuamente, la palabra es importante ahí, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Todo el mundo en Media y en Persia o en todo el imperio babilónico tenía todo claro acerca de Daniel, de que era un hombre que servía a Dios con constancia. No era un hombre que hoy era una cosa, mañana era otra cosa. Daniel no era un hombre que claudicaba entre dos pensamientos. Daniel no era esa clase de gente que están en la iglesia, pero parece que tienen un pie afuera y otro pie adentro. Daniel era esa clase de hombre que servía a Dios en espíritu y en verdad. Era esa clase de hombre que se había negado a sí mismo y había cargado su cruz cada día. Que hay gente que hoy tiene la cruz cargada, mañana la sueltan, porque hay algo que van a hacer, a un lugar donde van a ir, no le conviene esa cruz. Esa cruz va a ser un estorbo. La sueltan. Pero el llamado de Cristo es a cargar su cruz
Cada día. Cada día. No un día sí, otro día no. Cada día. La vida cristiana es una vida de autonegación continua. Es continuamente que nosotros tenemos que ir negándonos a nosotros mismos, menospreciando nuestra propia vida. Daniel era esa clase de hombre. Y el rey estaba claro acerca de eso. El rey sabía que Daniel era un hombre fiel. Por eso, a pesar de ser un hombre pagano, él encomendó a Daniel a la providencia divina. Él sabía que Dios, el Dios de Daniel, podía librarle a él. Ese hombre manifestó fe en ese momento. Manifestó fe en ese momento. Estamos hablando de un hombre que está a punto de ser echado en el foso de los leones. Se sabe que a esos leones, todavía no tiene que decirlo para saberlo, que esos leones lo tenían ahí con hambre. Porque esos gobernadores sabían que Daniel iba a caer en esa trampa. Porque ellos sabían que era su lealtad a Dios que estaban usando como arma en contra suya. Él iba a caer en la trampa. Ya habían preparado todo. Habían dejado esos leones con hambre. Y ahora ese rey le está diciendo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y dice la Biblia, el rey después de eso se fue a su casa triste. Esos hombres vivían, ya tú sabes, como rey, de banquete en banquete, de fiesta, dándose la buena vida cada noche. Pero esa noche, dice la Biblia que se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. No podía dormir. No podía dormir. Pensando en lo que había hecho, en el gran daño que él había hecho. Pensando cómo él actuó como un necio. Cómo él fue vilmente usado por esos hombres malvados. Pensando en cómo le habrá ido a Daniel. Cómo esos leones le hayan tratado a Daniel. Pero a la misma vez alimentaba esa esperanza de que Dios podía salvar a Daniel. Y así fue. Y así fue. Porque Dios sí permite que tú pases por el peligro, pero no te va a dejar solo en medio del peligro. Él siempre estará contigo en medio del peligro. Aún en medio de la muerte, Dios no abandona a lo suyo. Que la Biblia dice que ni la muerte nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios nos acompaña a nosotros aún más allá de la muerte. Dios nunca deja solo a lo suyo. Dios nunca deja solo a los que le honran a Él. Y el rey, desde que amaneció, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y se acercó al foso y llamó a Daniel. Yo te estoy diciendo que este hombre estaba manifestando fe. Porque hay que tener fe ahí. Hay que tener fe. Después de un hombre haber pasado una noche en el foso, en un foso de leones hambrientos, para tú ir a ese foso a llamar a esa persona, hablando con ella como si estuviera viva. ¿Eso fue lo que hizo el rey? Dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y para la sorpresa del rey, y para su gozo también, porque este hombre estaba triste. Este hombre, no se sabe cómo este hombre iba a poder vivir con eso, sabiendo que él era responsable de ese daño. Escuchó a Daniel que le dijo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones
para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aunque claro que sí, había hecho algo malo para agradar a su Dios, pero le había hecho algo malo. Menospreció un edicto del rey. Eso no era cualquier cosa. Pero en la conciencia de Daniel, él no había hecho nada malo, y eso es así. Porque lo que él hizo, no lo hizo porque era un irrespetuoso, lo hizo porque era necesario para agradar a su Dios, para mantener su lealtad a su Dios. Entonces su conciencia no le acusaba. Es de eso que se trata. Cuando tu conciencia no te acusa. Aunque hay gente que su conciencia no le acusa, no es porque no estén haciendo cosas malas, es porque ya lo que se llama conciencia no tienen eso, su conciencia está cauterizada, por eso pueden hacer y deshacer, no, su conciencia no le remuerde, no le acusa, no hay conciencia, se vuelven insensibles. Pero en el caso de Daniel no, era que su conciencia no le acusaba porque él estaba siendo fiel a su Dios. Y la fidelidad, la lealtad a su Dios estaba por encima de cualquier cosa. Cuando lo que nosotros hacemos es por nuestra lealtad a Dios, y se puede demostrar en su palabra, yo tengo que decirlo así, porque hay gente que sí que hacen cosas que dicen, no, yo lo hago porque yo le quiero ser fiel a mi Dios. Cuando en realidad no es así. Cuando en realidad lo que ellos están haciendo es malo, pero según ellos es bueno. Lo están haciendo para serle fiel a su Dios. Bueno, como dicen, a su Dios. A su Dios. Y cuando el rey escuchó esto, el rey se alegró en gran manera. Como estaba triste en gran manera, ahora se alegró en gran manera a causa de Daniel, y rápido mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y después él reunió a su gabinete para honrar al Dios de Daniel delante de ellos, para bendecir al Dios de Daniel. Ese es el propósito. Dios había traído a esos jóvenes, o a esos hombres desde su juventud, Sadrach, Mesach, Abednego, y a Daniel en este caso, era para él darse a conocer en esa tierra o en aquella tierra pagana de aquel entonces. Era para él glorificarse a través de ellos. Pero por eso en muchas ocasiones él permitió que ellos fueran colocados en lugares o en posiciones de peligro, para él glorificarse, para él darse a conocer. Porque si tú observas en el libro de Daniel, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 6, vemos que en cada uno de esos peligros de muerte a los cuales se vieron expuestos esos hombres en Babilonia, los monarcas o los reyes terminaron honrando a Dios y engrandeciendo su nombre. Pasó con Nabucodonosor, pasó aún con Belsasar, que nunca había honrado a Dios, sino que él era un idólatra que honraba a sus falsos dioses. Pero después de Daniel haberle interpretado su sueño, él honró a Daniel. Él honró a Daniel, pero honró a Daniel reconociendo que fue Dios que había hecho esto a través de Daniel, que Daniel solamente era un instrumento en la mano de Dios. En diversas ocasiones Nabucodonosor tuvo que glorificar a Dios, aunque haya sido de manera circunstancial, aunque esas experiencias no habían transformado su corazón, como dijimos el domingo, pero de que terminó glorificando a Dios, de que terminó reconociendo que Jehová es Dios grande, es Dios que hace maravillas, es Dios que hace señales, es Dios que controla todo. Lo terminó haciendo, y ese era el propósito se cumplió. Aquí también Darío terminó bendiciendo a Dios, porque él escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, dando esa ordenanza, que en todo el dominio de mi reino y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente,
Cristo viviente. No dice que Él es Dios viviente. Él es el Dios viviente. O sea, después de Él no hay otro. Y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Mira qué tremenda revelación tuvo ese hombre. Llegó a pasar con Dios colocando a uno de los suyos en una situación de peligro. En una situación de peligro. Y a pesar de esto, a costa de su vida, ese hombre se mantuvo fiel a Dios y Dios fue glorificado. Esos hombres se vieron en esos peligros porque fue Dios quien se propuso darse a conocer. Fue Dios. No era porque la cosa se había salido de control. No era porque esos hombres no tenían suerte. No. Era Dios. Era Él que estaba orquestando todo. Las cosas que le suceden a los hijos de Dios no le suceden por suceder. Es Dios orquestando todo para llevar a cabo sus planes. Pablo, estando preso, es lo que él dice en la carta a los Filipenses, en su capítulo 1, verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. La prisión o el encarcelamiento de Pablo cooperó a la predicación del evangelio. Aún los guardias que vigilaban a Pablo reconocieron: Pablo estaba ahí no porque era un malhechor, sino porque era un heraldo del santo evangelio de Cristo Jesús. Y ellos también de manera obligada tuvieron que escuchar el evangelio, y muchos se convirtieron, porque ese guardia ahí custodiando a Pablo, ¿qué tú crees que iba a hacer Pablo? Hablarle acerca del evangelio. ¿Tú crees que Pablo iba a desaprovechar esa gran oportunidad? Todos los guardias que vigilaban a Pablo terminaron siendo predicados, y muchos se convirtieron a Jesucristo. Pero ¿cómo? Estando su siervo en una situación bastante difícil. Pero a pesar de que ese siervo suyo se encontraba en esa situación difícil, se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo glorificando a Dios. El carcelero se convirtió. ¿Cómo? Porque cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos no se echaron a morir. Ellos, estando en la cárcel, y empezaron a cantarle himnos a Dios, empezaron a glorificar a Dios. Y en medio de esto un alboroto, la tierra, la puerta de la cárcel se abrió. Los hombres se mantuvieron ahí porque Dios estaba en el asunto. El carcelero se iba a quitar la vida. Escuchó la voz de Pablo que le dijo: no te haga daño, todos nosotros estamos aquí. Y él terminó preguntando: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: en el Señor Jesucristo, salvo tu casa. ¿Cómo fue que Dios lo logró? Pablo y Silas en la cárcel. Por eso tienes que mantenerte fiel a pesar de la situación en la cual tú te encuentres, a pesar de que Dios, que tú vayas por cierto valles, te toca sola cosa: mantenerte íntegro, mantenerte leal a Dios, mantener tu vida de devoción a Dios. Lo demás Él se encarga. Él se encarga de lo demás. Hay cosas que no te toca a ti, lo único que te toca es serle fiel a Dios, sea cual sea tu situación. Es glorificar a Dios con tu vida, sea cual sea tu circunstancia. Él se va a encargar de lo otro. Él se va a encargar. Él se encargó. Darío no pudo, pero Dios sí pudo. No pueden, pero Dios sí puede. Los hombres son impotentes, pero Dios sí está poderoso. Los brazos de los hombres, aleluya, son débiles. El brazo de Jehová es fuerte y no hay quien lo retroceda cuando Jehová extiende su brazo. Dios se encargó. Él se encargó de que esa trampa que esos hombres habían puesto para Daniel
Ellos mismos cayeron en esa trampa. Ellos mismos cayeron en esa trampa. Porque Darío los mandó a buscar con toda su familia. Eso parece algo injusto, pero esa era la ley. La ley es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Mandó a buscar a esos hombres y los echaron en el foso de los leones también. A ellos. Y dice la Biblia, ellos ni bien habían llegado. Ni bien habían llegado. Los leones los despedazaron a ellos. Eso era por si alguien quedaba con la duda, porque tú sabes, cuando estamos ante actos sobrenaturales, empezamos a cavilar, a hacer lógica. No, era que esos hombres, esos leones estaban hartos. Esos leones no tenían hambre. Eso fue lo que pasó. Por eso no se comieron a Daniel. Pero ahí echaron un paquete. Ni bien habían llegado al foso. Los despedazaron a ellos. Los comieron. ¿Quién lo hizo? Jehová. Jehová. Con eso termino. Dice 1 de Pedro 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te puede hacer daño si te mantienes haciendo el bien sin desmayar? Pase lo que pase. ¿Quién sabe cuál es la respuesta? Nadie. Porque si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jehová es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién vamos a temer? Si Jehová está alrededor de nosotros para defendernos, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Te ves en situación de peligro? ¿Te ves en situación no muy dulce? No es una casualidad. No es una casualidad. No es porque las cosas se hayan salido del control. Dios sigue en control. Y si Él sigue en control, es Él que va a determinar el final